Aquí seguimos en esta noche de miércoles en Soria, en serio, charlando sobre la actualidad y la actualidad que tiene que ver con las elecciones municipales de este próximo mes de mayo. Vamos a ofrecerles una entrevista con uno de los candidatos a la alcaldía de Soria, la alcaldía del consistorio soriano. Él es Fernando Castillo, el candidato por Vox. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ana, muchas gracias por vuestra invitación y bueno, gracias a esta casa que bueno, pues hemos repetido ya la visita en varias ocasiones. Yo generalmente he sido acompañando a compañeros y bueno, en esta ocasión me toca sentarme contigo. Bueno, primera entrevista en televisión, ¿podemos decir? En televisión, sí. Podemos decirlo porque en otros medios de comunicación, pero en televisión es la primera. Correcto. Fernando, si no me equivoco, funcionario de prisiones. Sí, funcionario de prisiones, eso es. ¿Y soriano, mucho orgullo? Por supuesto. Es algo de lo que precisamente te lleva a tomar esta decisión de dar un paso adelante en cuanto a esa responsabilidad que se adquiere cuando se es político, ¿no? Porque realmente cualquier programa de cualquier partido, pues evidentemente lo que quiere es mejorar la vida de los ciudadanos, en este caso de los sorianos, y bueno, por supuesto Vox es la idea que tenemos. ¿Cómo toma esta decisión? Bueno, digamos que llegamos a esta mesa, ¿no?, de una manera, bueno, consecuente y lógica. Yo hace 4 años empiezo la vida en el partido. Esta mañana lo contaba, ¿no? De alguna manera vas sintiendo esa inquietud por el devenir político de España y de Soria, ¿no? Consideras que bueno, pues hay una degradación social, económica, ideológica, y bueno, vas sintiendo esa inquietud de decir, bueno, yo puedo ser capaz de hacer algo más que quejarme en las típicas conversaciones de bar con los amigos o en el trabajo, ¿no? Y bueno, pues un día estaba de compras con mi familia y vi una mesa de Vox y bueno, no lo dudé en afiliarme, ¿no? Porque realmente sentía que lo que solemos transmitir, ¿no?, que es un movimiento transversal de mucha gente que tiene diferentes procedencias, diferentes clases sociales, trabajadores, empresarios, hombres, mujeres, autónomos, emigrantes. Bueno, hay mucha gente que compone la familia de Vox y bueno, pues a mí me llamó la atención de iniciar el proyecto y bueno, pues he estado vinculado en el partido desde las gestoras diferentes que ha habido, con diversas responsabilidades, una de ellas comunicación, así que bueno. ¿Cambia mucho ahora el rol? Bueno, evidentemente cuando estás en la sombra las responsabilidades son otras, pero bueno, al final se trata de... Esto es un proyecto que ahora estoy yo, antes he estado en la sombra, pero independientemente de la cara visible que pongas, de lo que se trata es de armar medidas que realmente puedan ayudar a los sorianos a vivir mejor y a cambiar la ciudad como creemos que es necesario. ¿Les da más confianza a la hora de, bueno, pues, de hablar de su proyecto político, de referirse a ello, de afrontar esta nueva etapa, el hecho de tener ya la experiencia en el gobierno de la Junta de Castilla y León ya ha pasado un año? Por supuesto, eso es algo que no solo nos da pie, sino que a mí personalmente es lo que me ha dado ese último empujoncito para tomar la decisión de decirle al partido que si contaba conmigo como posible candidato, pues estaba dispuesto, ¿no? Porque realmente creo que podemos decir a todos los sorianos que el año de gobierno de Vox en la Junta de Castilla y León ha sido fantástico, ¿no? Porque nos ha otorgado unos presupuestos que realmente nunca se habían dado para Soria, con una inversión per cápita de 1.600 euros. Habitualmente estamos bueno, con la sensación de que miramos a Valladolid, miramos a Salamanca como ciudades punteras en ese presupuesto y siempre los sorianos hemos tenido la sensación de que nos llegan un poco las migajas, ¿no? Bueno, pues ha tenido que llegar Vox al gobierno de Castilla y León para que los sorianos seamos los primeros en inversión y eso es algo que realmente es un bueno, pues un proyecto que te anima para retomarlo aquí en el municipalismo y por supuesto pues completar ese trabajo que los compañeros ya están haciendo. Hablaba antes del devenir político, decía, de España y de Soria. ¿Cree que Soria es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional? Desgraciadamente yo creo que sí, porque en Soria como a nivel nacional pues estamos sufriendo este socialismo que bueno, gobierna para supuestamente alcanzar un progreso
y que podemos ver en Soria, después de 16 años, el progreso se reduce a 2 o 3 plazas, a bueno, la zona del río y poco más. Pero una ciudad como Soria, una capital como Soria, lo que necesita para que realmente nuestros hijos se queden aquí, el futuro que necesita es el empleo. Y en este sentido encontramos un polígono de Valcorba después de 16 años, lo encontramos vacío. Entonces yo me planteo, bueno, para mis 2 hijas, ¿qué opciones de vivir aquí en Soria? Soria es una ciudad con los impuestos caros, o sea, altos. Soria es una ciudad con poco empleo. Soria, si seguimos perdiendo población, pues evidentemente perderemos esos servicios públicos que todos convenimos en que es lo importante para los sorianos. Entonces, evidentemente, bueno, pues no creemos que el proyecto del socialismo haya supuesto ningún progreso para Soria. ¿Cómo llega usted al Ayuntamiento de Soria? ¿Cómo afronta esta nueva etapa para intentar, bueno, pues eso, ganar estas elecciones? A ver, yo me presento como un padre de familia preocupado por la sociedad soriana, preocupado de resolver los problemas de mis hijas. Entonces, intentamos acercar a la sociedad medidas de sentido común. Es decir, no puede ser que tengamos un polígono hace 16 años y que esté vacío. No puede ser que con los servicios que tenemos aquí por parte del ayuntamiento estemos pagando, bueno, pues impuestos altísimos como es el IBI, que pagamos más que en Madrid. Bueno, pues eso no tiene razón de ser. Pagamos un impuesto de vehículos también elevado y ahora estamos oyendo que dentro de poco se va a hacer en Soria una zona de bajas emisiones. Mire, perdone, pero en Soria no necesitamos zonas de bajas emisiones. Lo que necesitamos es zona de alto empleo, zona de alta generación de riqueza, zona de posibilidades para nuestros hijos. Yo, bueno, cuando yo me quedo estupefacto cuando me hablan de contaminación en Soria. ¿Qué contaminación si no hay una sola empresa, salvo Losano? Entonces, bueno, realmente no entiendo ese proyecto ideológico del señor Carlos Martínez. Creo que está agotado, primero ideológicamente, y luego evidentemente se necesita una regeneración también de la persona, ¿no? Después de 16 años creo que tiene ya poco que ofrecernos y la alternativa democrática creemos que es Vox. ¿Cree que esos 16 años de Carlos Martínez consiguiendo la alcaldía, esas 4 legislaturas, puede jugar a su favor o en su contra? Como creo que te he respondido un poco, ¿no? Me da la sensación de que por regeneración democrática las personas tienen que dejar paso, ¿no? Creo que ni en el mismo partido son capaces de producirse o de acercar esa regeneración, pero es que no es solo dentro del partido. Es decir, creo que el proyecto político de un alcalde como Carlos Martínez, pues al final hay que, después de tanto tiempo, evidentemente hay que exigirle muchas responsabilidades y que nos diga realmente si él cree que ese es el proyecto de futuro. En la capital, máxime, cuando además su partido, desde el espectro nacional, supuestamente había un acuerdo, un punto 8 de gobierno, cuando el señor Sánchez empezó en el gobierno con Podemos, había un punto 8 en el que iba a favorecer a la España vaciada y bueno, los números al final, esto va más allá de una cuestión ideológica, los números dejan claro cuál es la preocupación este año. Para los presupuestos de Soria nos encontramos con un 32% menos de inversión. Un 32% menos de inversión. Si ese es el proyecto que tenemos para Soria, nos encontramos también con una fiscalidad diferenciada que la han anunciado a bombo y platillo y nos encontramos con que nuestros empresarios podían haberse ahorrado 140 millones y realmente pues van a tener que seguir pagando 134 porque la fiscalidad diferenciada, que realmente tendría que dinamizar el tejido empresarial de nuestros pueblos y de nuestra capital, pues nos encontramos que se ha quedado pues con unas migajas, ¿no? Y así ocurre, claro. Recientemente, bueno, pues cada vez que paseamos por el Collao con nuestras familias o nuestros amigos, nos sorprendemos. Anda, mira, otro negocio cerrado, otro local que ha echado la persiana, que ha echado el cierre. Al final es lo que hay.
Nos ha estado dando claves durante la entrevista de algunos de los problemas que observa en Soria Capital, pero no sé si ve alguno más. ¿Cuáles son las principales deficiencias que observa? Ha dicho, pues, por ejemplo, la despoblación, esos problemas de los comercios, el IBI, Valcorba también. Bueno, por concretar un poco, nosotros evidentemente necesitamos que el soriano se sienta seguro y por eso, bueno, nuestro lema un poco de campaña va a ser la protección de las personas, ¿no? El cuidado de las personas, el cuidado de los mayores, por ejemplo. Nos encontramos ahora, bueno, ¿cómo les afecta a los mayores ese IBI? Pues que se encuentran que muchos de ellos tienen que pagar casi cerca de una mensualidad de su paga para hacer frente a ese impuesto. Nos encontramos con una ciudad incómoda para ellos. Nos encontramos que tiene un montón de adoquines, nos encontramos que cada vez hay menos árboles, que cada vez hay menos bancos y son más incómodos. Bueno, pues eso realmente tenemos que mejorarlo. Protección de las personas, pues nos vamos a los jóvenes, ¿no? Lo mismo, un proyecto de joven, aquí en Soria, ¿cuánto cuesta comprarse un piso? ¿Qué ayudas a la natalidad tenemos? ¿Qué plan de trabajo estable pueden tener esos jóvenes que deciden afrontar un proyecto familiar? Bueno, pues realmente es complicado. Y además tenemos un lastre, ¿no? que es la deuda del ayuntamiento. Es un tema del que nadie habla, pero bueno, los niños de Soria, ahora que veo tu futura maternidad y por la que te felicito, pues los niños de Soria van a salir con la carita de su mamá, los ojos de su papá y la deuda de Carlos Martínez, ¿no? Porque se va incrementando y eso, pues explicado a los sorianos, significa una hipoteca que todos tenemos, porque cuando llegan los presupuestos de cada año, el señor Carlos Martínez nos dice que no puede bajar por ejemplo, el IBI, porque ha presupuestado 2 millones. Claro, ¿qué ocurre? Si nos vamos entrampando, pues esto es como la economía familiar, ni más ni menos. Al final tú tienes una hipoteca y tienes que pagar intereses y tienes que pagar el crédito. Por lo tanto, es otro tema que hay que intentar revisar. Nuestra idea presupuestaria siempre va al déficit cero, por supuesto. ¿Déficit cero? ¿Cómo conseguimos esa situación? Al final creemos que la economía de un ayuntamiento debe ser un poco como la economía familiar. Hay cosas que son necesarias o muy necesarias, hay cosas que son imprescindibles y hay cosas que, por supuesto, son superfluas. Bien, en los tiempos que estamos, la protección realmente tiene que ir a las familias y a esos jóvenes y a esos mayores. ¿De dónde hay que quitar? Bueno, pues evidentemente nosotros, que hoy en día no estamos en las cuentas municipales, pues evidentemente todavía no podemos hacer un pronóstico o un acercamiento concreto a cada partida presupuestaria de dónde eliminaríamos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que entendemos que hay gastos que no son necesarios y que esa deuda poco a poco se tiene que ir eliminando. ¿Contemplaría, bueno, en el caso de que se dieran diferentes porcentajes, la realización de un pacto, por ejemplo, con el Partido Popular, como se ha dado en Castilla y León? El proyecto de Vox es tan vital y tan fuerte y estamos tan convencidos de que va a calar entre los sorianos que, bueno, nosotros realmente, nuestra perspectiva, cuando armamos el equipo, cuando armamos el programa, nuestra perspectiva no pasa por pactos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues hay que evidenciar que en este nuevo espectro político en España, pues generalmente las mayorías son difíciles de conseguir, ¿no? En este sentido, ¿con quién nos sentiríamos más a gusto? Pues bueno, evidentemente todo el mundo creo que sabe con quién no nos sentaríamos a dialogar, porque las diferencias son de proyecto y las diferencias ideológicas son importantes. Bueno, evidentemente es una pregunta que compañeros de trabajo, amigos, te hacen, ¿no? Oye, ¿os sentaríais con el PP? Bueno, yo realmente, desde que ha llegado el señor Feijóo, bueno, pues estoy también un poco espantado, ¿no? A mí me da la sensación de que ayer celebraron el primer San Valentín, ¿no? Feijóo y Sánchez, porque, bueno, están todo el día poco más o menos que de la mano, declarándose un amor futuro, ¿no? De poder llegar a pactos. En este caso, la candidata del PP por Soria, Belén, pues bueno, pues también ha expresado ese amor político, por decirlo de alguna manera, hacia el proyecto socialista, ¿no? Bueno, yo la verdad es que le deseo a Belén que tenga buenos resultados,
porque entiendo que si realmente mi formación política de alguna manera no consiguiéramos esa mayoría, pues bueno, pues sí que entiendo que para nosotros lo que es prioritario es sacar del gobierno municipal esas políticas de izquierda que entendemos que después de tantos años no han traído ningún progreso a Soria. Entonces, en ese caso, nos tendríamos que sentar a dialogar y, bueno, pedirle un poco que se aleje de sus mayores de la calle Génova, ¿no? Y llegar a acuerdos. Pues bueno, evidentemente en política a veces está para llegar a acuerdos. Precisamente se me ha adelantado porque le iba a preguntar qué le parece la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo. Personalmente no la conozco, entonces, bueno, no me gusta emitir juicios de valor sin conocer a las personas, ¿no? Me han hablado de que es una profesional competente y realmente, bueno, pues es la única referencia que tengo. No he coincidido con ella en ninguna entrevista, ni siquiera en la calle, entonces no puedo decir de ella más que a nivel profesional y me han hablado que es una persona muy preparada. ¿Y cómo valora el resto de opciones políticas? Hemos hablado del Partido Socialista, bueno, tenemos más, tenemos Izquierda Unida, tenemos Podemos, Ciudadanos, de momento no sabemos si se va a presentar o no. Bueno, pues la verdad es que, aparte de los desaparecidos, el resto de formaciones, bueno, pues yo creo que se definen por sí solas, ¿no? La política nacional está poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con una serie de leyes ideológicas insostenibles a nivel económico, insostenibles a nivel ideológico, insostenibles a nivel moral. Bueno, de alguna manera, la verdad es que, bueno, prefiero no entrar en detalles, pero nos alejan de sus formaciones políticas, a pesar de que conozco a alguna de las personas que encabeza la lista en Soria, pues tenemos distancia infinita con ellos. Habíamos hablado antes de ello, pero bueno, vuelvo a incidir porque le hacíamos la misma pregunta a la candidata del Partido Popular. ¿Es imbatible Carlos Martínez? Mire, Carlos Martínez, para mí es el tuerto en el país de los ciegos, ¿no? Como se dice el refrán, ¿no? Creo que es un hombre que no vamos a negar que tiene cierta capacidad de saber, bueno, atraer a la gente, tiene ese don de gente y esa capacidad que yo digo un poco fiestera, ¿no? Que nos gusta aquí en Soria y se mueve bien, ¿no? Pero yo creo que la figura de Carlos Martínez no es tan gigante como la gente cree, ¿no? Yo lo que pienso realmente es que se le ha agigantado en base a una oposición que no ha sabido estar nunca, bueno, pues a la altura real de lo que este señor demanda, ¿no? Porque creo que hay que ser muy firme en las convicciones, hay que ser muy firme en el día a día, bueno, porque a veces evidentemente no tienes una mayoría, ¿no? Pero sí que tienes que intentar mostrar con contundencia tus argumentos, tus valores, tus principios, y eso es algo que el Partido Popular, desgraciadamente para los sorianos, no ha hecho en todos estos años, ¿no? Es algo que, bueno, Vox precisamente ha tomado esa bandera de la defensa la defensa férrea de unos valores y de unos principios, y bueno, por eso tenemos más de 4 millones de votantes, porque realmente es un proyecto sólido, consolidado, que la gente, bueno, pues evidentemente se enorgullece de esos valores y de esos principios. ¿Qué le parece que finalmente Soria ya decidiera no concurrir a estas elecciones municipales? Sí que lo harán a las generales, pero a las municipales, como decidieron al final no presentarse. Bueno, Soria ya ha llegado a un acuerdo con el señor Carlos Martínez, nos lo ha vendido de una manera, bueno, que cree que los sorianos se lo han podido creer. A mí me consta personalmente porque bueno, evidentemente tienes amigos que votan a Soria ya y que están muy decepcionados, muy defraudados, ¿no? Porque bueno, pues cada parcela política, la parcela municipal, la parcela autonómica y la parcela nacional, pues son diferentes, pero creo que están muy interrelacionadas y la vida de los sorianos, por supuesto, y sobre todo, también se puede mejorar desde el municipalismo. En ese sentido, Vox, por supuesto, es un partido que apuesta por las provincias. Y le tengo que preguntar por ellos también, porque ha hablado antes de los desaparecidos. ¿Qué le parece que todavía no tengamos esa candidatura de Ciudadanos a ningún municipio? Porque realmente no conocemos a la alcaldía, pero tampoco conocemos más nombres.
Ciudadanos ha quedado como una opción política que, bueno, yo creo que es residual. Ya es residual en la Junta de Castilla y León. Las encuestas en España pues le dan, bueno, pues ese porcentaje ínfimo de no representación en muchos sitios. Bueno, creo que realmente han tenido un problema de liderazgo, han tenido un problema de diferentes caminos que han tomado y, bueno, la verdad es que tampoco a nosotros es algo que nos competa mucho analizar, ¿no? Creo que a nivel general la gente tiene esa opinión de que han quedado en una opción residual. ¿Qué haría con los impuestos aquí en la ciudad de Soria? Hemos hablado de esos impuestos altos, el IBI, pues también el Partido Popular hablaba precisamente de que el IBI es demasiado alto. Nos encontramos con impuestos, como te decía, a nivel de una ciudad como Madrid, superior a una ciudad como Madrid. Entonces, bueno, se hizo una revisión catastral y el ayuntamiento tiene esa potestad para decir, sorianos, no solo no vamos a acometer no vamos a acoger esa revisión catastral, sino que además vamos a bajar ese punto para que no os afecte a los bolsillos. Lejos de hacer eso, hemos incrementado un poco más hasta el 0,57. Bueno, pues yo creo que es inaudito. Como te decía antes, las explicaciones que a veces se nos da es que, bueno, tenemos presupuestado 2 millones. Claro, hay que hacer frente a una deuda bastante potente. Esos son intereses todos los años que salen del bolsillo de los sorianos. Y evidentemente no se puede permitir que esos desmanes presupuestarios los paguemos nosotros. En base a unos supuestos servicios, nos dirá el señor Carlos Martínez, yo no estoy de acuerdo que sean tan baratos. Yo voy a jugar al fútbol con mis amigos y me cuesta la cancha casi 30 euros cada hora que voy. He hecho cursos en el ayuntamiento y en proporción a lo que te cuesta hacerte socio de un gimnasio, tampoco resulta tan barato. Y me gustaría que la gente conociera muchas veces la realidad de los trabajadores de las empresas que dan esos cursos y cómo los ves que van de un polideportivo a otro corriendo porque casi no llegan, cómo no se recuperan a veces las clases que se pierden. Hay una intrahistoria detrás de esas empresas también que realizan los servicios y que los trabajadores pues a veces también no están en las mejores condiciones. Hemos hablado antes de la juventud, del acceso a la vivienda, por ejemplo. ¿Cómo se puede resolver un problema tan complejo como ese? Bueno, hay que valorar lo que viene siendo el poner el suelo a disposición de esas promociones de vivienda joven, porque al final el proyecto familiar de unos chavales jóvenes hoy en día, como puede ser mi hija, ¿no? Pasa por la compra de esa vivienda. Entonces nos encontramos con que Soria, siendo una ciudad de pocos servicios, mantiene unos precios de la vivienda enormes. Si a eso añadimos, como decimos, unos impuestos grandes, nos encontramos con que para unas parejas jóvenes Soria pues no es precisamente una ciudad fácil para vivir. Y si hablamos también de los últimos proyectos que ha anunciado el Ayuntamiento de Soria aquí en la capital, como puede ser el Centro Nacional de Fotografía, el Centro de Acogida de Refugiados o el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, ¿qué le parece toda esa descentralización, todo lo que se está estableciendo aquí en la capital? Pues que el proyecto socialista pasa por traer escasos empleos a Soria. El Centro Nacional de Datos, con ser una iniciativa que, bueno, pues puede ser atractiva de cara a generación de turismo, y el Centro Nacional de Datos, bueno, pues evidentemente van a generar una serie de puestos de trabajo. Al final no creo que sean más allá de ¿cuántos? De un centenar, poniéndonos en el mejor de los casos. Probablemente además sean funcionarios que se trasladen de otros sitios. Bueno, al final es algo bueno para la ciudad, por supuesto. Pero lo que genera realmente riqueza y genera realmente capacidad de empleo son empresas que vengan a ese polígono que tenemos vacío. Ese es el futuro. Lo demás, digamos que son aledaños o parches a ese problema general que bueno, están bien de cara a que además favorecen ese otro polo que en Soria es el turismo, un polo de atracción de gente que, bueno, consideramos que es también oportuno. De hecho, nuestro consejero en la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, del tema de turismo, bueno, pues ya ha destinado unas partidas importantísimas
tanto a los tema de yacimientos, tema de un proyecto que hay en el Duero para toda esa zona, ponerla en valor, con un mirador de aves, con un barco acuático que de alguna manera navegue el río. Bueno, el turismo es importante, pero lo que es importante realmente son las empresas, que son las que tiran de la economía de una capital como esta, son las que fijan población y son las que van a hacer a los sorianos dar un salto de calidad. Mientras eso no se produzca, lo demás, pues eso, son parches y un poco medidas de autobombo buscadas en el momento oportuno. Precisamente al consejero le veíamos la pasada semana, estaba aquí en Soria Capital, presentando la agenda taurina, también estuvo en Tiermes, antes estuvo en Ambrona. A nivel de partido, ¿conoceremos más nombres, tanto del equipo que conformará con usted la candidatura a la alcaldía de Soria como de otras candidaturas, otros municipios? Sí, bueno, estamos trabajando con las listas y estamos pues haciendo ese trabajo de captación de talento y de captación de ese perfil que nosotros queremos. Ese perfil de persona del pueblo de toda la vida, de ese perfil de persona con esos valores y con esos principios que nosotros representamos, gente preocupada por su familia, gente preocupada por sus pueblos. Y es una tarea grata, pero evidentemente es una tarea que lleva tiempo, ¿no? Porque bueno, queremos hacer esa selección de una manera minuciosa. Desgraciadamente esto a veces de los tiempos electorales, ¿no?, te llevan a que tienes que ir un poco con prisa, ¿no? Y bueno, nosotros tampoco es que nos gusta más que la calidad, más que la cantidad, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que nos tenemos que amoldar un poco a lo que esto significa, ¿no? De hecho, bueno, pues mi nombramiento o el de personas detrás de la lista, bueno, pues se conocen nombres, hace falta un poco más de tiempo para concretar otras ideas, pero bueno, lo iremos dando a conocer sin duda. Pues Fernando Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Estaremos muy pendientes para ofrecerles también toda la información y sobre todo ánimo para lo que queda por delante. Un placer estar con vosotros y bueno, pues aquí acudiremos cuando lo deseéis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy bien, gracias. A todos ustedes ponemos hoy un punto y aparte a este Soria en Serio, pero recuerden que volvemos el próximo miércoles a partir de las 9:15 de la noche con más protagonistas, más entrevistas y sobre todo más actualidad minuciosa. Muy buenas noches.